Mi nombre es Claudio Vega, tengo 71 años, y el día que mi hija Carolina me dijo, «Viejo, no eres mi prioridad», fue el último día que recibió mi ayuda incondicional. Una semana después, cuando se dio cuenta de todo lo que había perdido con esas 5 palabras crueles, ya era demasiado tarde para arreglar el daño. Pero lo que Carolina nunca supo es que yo llevaba años esperando exactamente ese momento de sinceridad brutal para tomar la decisión más difícil de mi vida como padre. Imagínate la escena. Un jueves por la tarde de agosto del 2023, en la cocina de mi casa en Tucumán, mi hija de 42 años me gritaba por teléfono mientras yo trataba de explicarle por qué no podía cuidar a mis nietos ese fin de semana. Había tenido que cancelar porque mi médico me había programado unos estudios urgentes después de encontrar algo irregular en mis análisis de sangre. «Papá, vos no entendés», me decía Carolina con esa voz exasperada que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. «Rodrigo y yo tenemos una boda importante este sábado. No podemos faltar. Es del jefe de Rodrigo. Te necesito que vengas a cuidar a los chicos como siempre». Le expliqué que los estudios médicos no se podían postergar, que el doctor había insistido en la urgencia. «¿Y qué querés que haga?», me respondió con un tono que nunca había usado conmigo. «¿Que cancele compromisos importantes por tus achaques de viejo? Mira, papá, te voy a ser sincera. Viejo, no eres mi prioridad. Tengo una vida propia, tengo responsabilidades y no puedo estar pendiente de cada cosa que se te ocurre. No eres mi prioridad». Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Después de 71 años de vida, después de criar a esa mujer sola durante 18 años, después de ser su refugio incondicional durante toda su vida adulta, había descubierto que yo no era su prioridad. Esa noche tomé una decisión que cambiaría para siempre la relación con mi hija. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez tus hijos te hicieron sentir que no eras importante en sus vidas. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de esa llamada telefónica le enseñó a Carolina el verdadero valor de tener un padre que siempre había estado disponible para ella. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento tan doloroso, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el padre que su hija no consideraba una prioridad. Trabajé durante 45 años como mecánico automotriz en el taller San Cayetano acá en Tucumán. Era un trabajo que me gustaba, donde cada día aprendía algo nuevo, donde mis manos podían arreglar lo que otros consideraban imposible de reparar. Empecé en ese taller a los 16 años como aprendiz. Don Cayetano, el dueño, era un hombre severo pero justo que me enseñó que el trabajo bien hecho era la única manera de ganarse el respeto. «Claudio», me decía mientras me enseñaba a desarmar un motor, «en este oficio no hay lugar para la mediocridad. O haces las cosas bien, o las cosas se hacen mal, y la gente se queda a pie». Durante 5 años fui el aprendiz más aplicado del taller. Llegaba media hora antes de la apertura para preparar las herramientas. Me quedaba hasta tarde para ayudar con los trabajos más complejos, estudiaba manuales técnicos en mis ratos libres. «Este muchacho va lejos», le decía don Cayetano a los otros mecánicos. «Tiene manos de oro y cabeza para entender las máquinas». A los 21 años don Cayetano me nombró mecánico oficial. Era un ascenso que representaba no solo mejor sueldo, sino también respeto profesional. «Claudio», me dijo el día que me entregó mi caja de herramientas propia, «ahora sos responsable de tu propio trabajo. La reputación del taller depende de mecánicos como vos». Me casé con mi Esperanza cuando éramos muy jóvenes, ella apenas 20 años y yo 23. Esperanza trabajaba como costurera en una fábrica de ropa y juntos formábamos una pareja trabajadora que soñaba con tener una familia numerosa y feliz. «Claudio», me decía mientras planchaba mi ropa de trabajo, «vamos a tener por lo menos 4 hijos para que esta casa se llene de risas». La conocí un domingo en la plaza principal de Tucumán. Ella estaba con un grupo de amigas costureras y yo con mis compañeros del taller. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con ojos grandes y oscuros que le brillaban cuando se reía. «Esperanza se llama», me dijo mi amigo Roberto cuando le pregunté por ella. «Pero es muy difícil», rechazó a medio Tucumán.
Tardé 3 domingos en animarme a hablarle. La cuarta vez que la vi en la plaza junté coraje y me acerqué. «Disculpe, señorita», le dije con la voz temblorosa. «¿Le molestaría si la acompaño a dar una vuelta?» Esperanza me miró de arriba abajo, con esos ojos que brillaban, y me dijo: «No me molesta, pero tengo que advertirle que no soy una mujer fácil de conquistar». Y tenía razón. Esperanza era exigente, inteligente, con ideas claras sobre lo que quería en la vida. «Claudio», me dijo en nuestra quinta cita, «yo no me voy a casar con cualquiera. Me voy a casar con un hombre que me respete, que sea trabajador, que quiera formar una familia en serio». Era exactamente el tipo de mujer que yo había estado buscando, sin saberlo. Noviamos 2 años antes de casarnos. 2 años donde ahorramos peso por peso para comprar los muebles de la casa, donde planificamos cada detalle de nuestro futuro juntos, donde nos conocimos en profundidad. «Claudio», me decía Esperanza mientras contábamos los billetes que habíamos ahorrado esa semana, «vamos a ser muy felices. Vamos a tener la familia más linda de Tucumán». Nos casamos en diciembre de 1978 en una ceremonia sencilla pero hermosa. Esperanza estaba radiante con un vestido blanco que había cosido ella misma, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. «Claudio», me susurró al oído durante el vals, «este es el día más feliz de mi vida. A partir de ahora vamos a construir todo juntos». Los primeros 2 años de matrimonio fueron de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad. Esperanza siguió trabajando en la fábrica mientras tratábamos de tener hijos, y yo hacía todas las horas extras posibles para preparar el terreno económico para cuando llegaran los bebés. «Cuando tengamos hijos», me decía Esperanza, «yo quiero dejar de trabajar para criarlos personalmente». Pero la vida tenía otros planes. Carolina nació en 1981. Después de 3 años de intentar tener hijos. Fue un embarazo difícil que obligó a Esperanza a hacer reposo los últimos 4 meses. Yo trabajaba dobles turnos en el taller para compensar la pérdida de su sueldo y para pagar los gastos médicos extras que requería el embarazo complicado. «Claudio», me decía Esperanza desde la cama donde tenía que pasar los días, «me da mucha bronca no poder trabajar. Sé que estás haciendo un esfuerzo enorme para mantener la casa solo, pero yo no lo veía como un esfuerzo, lo veía como mi responsabilidad de marido. Era mi trabajo asegurarme de que mi esposa embarazada tuviera todo lo que necesitaba para que nuestro bebé naciera sano». Durante esos meses de reposo, Esperanza y yo pasábamos las noches planeando el futuro de nuestro hijo. «Si es varón», decía Esperanza acariciándose la panza, «quiero que sea mecánico como vos. Es un oficio honesto». «Y si es nena», le respondía yo, «quiero que estudie para maestra como vos querías ser antes de ir a trabajar a la fábrica». Cuando nació Carolina, Esperanza tuvo complicaciones serias durante el parto. Los médicos nos dijeron que había habido daños internos que impedirían futuros embarazos. «Don Claudio», me explicó el doctor, «su esposa no va a poder tener más hijos. El parto fue muy complicado y hubo complicaciones que afectaron su capacidad reproductiva». Esa noche en el hospital, Esperanza lloró como nunca la había visto llorar. «Claudio», me decía con la bebé en brazos, «siempre soñé con tener muchos hijos. ¿Cómo vamos a ser una familia numerosa si solo podemos tener una hija?» Le dije que una hija era suficiente si la criábamos bien, que la cantidad de hijos no importaba tanto como la calidad del amor que les diéramos. Cuando nació Carolina, Esperanza tuvo complicaciones serias. Los médicos nos dijeron que no iba a poder tener más hijos, que el parto había dañado su útero de manera irreversible. «Claudio», me dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, «esta nena va a tener que ser nuestro único tesoro». Y vaya si cumplimos esa promesa. Carolina creció siendo el centro absoluto de nuestro universo. Cada peso extra que ganaba en el taller se invertía en darle lo mejor. Colegio privado, clases de piano, clases de inglés, ropa de marca, juguetes importados. «Papá», me decía Carolina cuando tenía 8 años, «todas mis amigas dicen que soy la más suertuda porque tengo los papás más buenos del mundo». Esperanza se dedicó por completo a ser madre. Dejó de trabajar en la fábrica para cuidar a Carolina tiempo completo. «No quiero perderme ni un momento de su infancia»,
me explicaba cuando yo sugería que tal vez podía volver a trabajar mediodía. Ya perdimos la posibilidad de tener más hijos. Con Carolina tengo que ser la madre perfecta. Y lo fue. Esperanza era la madre que todas las otras madres envidiaban. Siempre presente en los actos escolares, siempre disponible para ayudar con las tareas, siempre organizando cumpleaños perfectos, siempre haciendo que Carolina se sintiera especial y única. «Mami», le decía Carolina, «vos sos la mejor mamá del mundo». Cuando Carolina cumplió 15 años, Esperanza organizó una fiesta que costó 3 meses de mi sueldo. Vestido de princesa, salón alquilado, banda de música, fotógrafo profesional, cena para 200 personas. «Claudio», me decía Esperanza mientras revisaba los preparativos, «nuestra nena se merece una fiesta inolvidable. Es nuestra única hija». Yo trabajaba día y noche para financiar todos los gastos que requería mantener a Carolina en el nivel de vida que Esperanza había decidido que merecía. Trabajaba en el taller de lunes a viernes, y los fines de semana hacía servicios a domicilio, arreglando autos particulares. No me quejaba. Pensaba que era temporal, que cuando Carolina fuera grande, iba a entender todo el sacrificio que habíamos hecho por ella. En 1998, cuando Carolina tenía 17 años, Esperanza murió en un accidente de tránsito. Iba manejando de vuelta de comprarle zapatos para el baile de egresados, cuando un camión se pasó un semáforo y la embistió de lleno. Murió instantáneamente. Carolina y yo nos quedamos solos de un día para el otro, destrozados por la pérdida de la mujer que había sido el corazón de nuestra familia. Los meses después de la muerte de Esperanza fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que trabajar para mantener la casa, pero también tenía que hacer de padre y madre para una adolescente traumatizada que había perdido a su ídolo. Carolina lloraba todas las noches pidiendo a su mamá. «Papá», me decía, «sin mami no sé cómo voy a seguir viviendo». Me convertí en padre soltero a los 45 años. Aprendí a cocinar los platos que le gustaban a Carolina, a planchar su ropa del colegio, a ayudarla con las tareas que antes hacía Esperanza. Trabajaba menos horas en el taller para poder estar más tiempo en casa, lo cual significaba menos ingresos justo cuando más gastos teníamos. «Papá», me dijo Carolina un día, 6 meses después del accidente, «vos estás tratando de reemplazar a mami, pero nadie puede hacerlo». Tenía razón. Yo no podía reemplazar a Esperanza, pero sí podía tratar de darle a Carolina todo el amor y el apoyo que necesitaba para superar la pérdida. Carolina terminó el colegio secundario con excelentes notas. Quería estudiar psicología en la universidad, una carrera cara que requería 5 años de estudio. «Papá», me dijo cuando llegaron los resultados del ingreso, «quedé entre los primeros 10 lugares. Puedo estudiar psicología». Le dije que estaba orgulloso de ella y que íbamos a encontrar la manera de financiar sus estudios. Durante 5 años, trabajé como nunca antes para pagarle la universidad. Agregué un turno nocturno 3 veces por semana en un taller de camiones. Los fines de semana hacía trabajos de mecánica en ferias y mercados. Cada peso extra se iba en cuotas universitarias, libros, fotocopias, viáticos. «Papá», me decía Carolina, «cuando me reciba voy a conseguir un buen trabajo y te voy a devolver todo». Cuando Carolina se recibió de psicóloga en el 2004, hice una fiesta en casa e invité a todos mis compañeros del taller, a los vecinos, a la familia que quedaba. «Miren lo que logró mi hija», les decía a todos con lágrimas de orgullo. De familia obrera salió esta profesional. Carolina estaba radiante con su título bajo el brazo, pero conseguir trabajo como psicóloga recién recibida no fue fácil. Pasaron varios meses hasta que Carolina encontró empleo en una clínica de salud mental y el sueldo inicial era muy bajo. «Papá», me dijo, «necesito tu ayuda unos meses más hasta que me acomode laboralmente». Y yo seguí ayudándola, por supuesto. Era mi hija, mi único tesoro. En el 2006 Carolina conoció a Rodrigo, un ingeniero civil 5 años mayor que ella. «Papá, te presento a mi novio», me dijo un domingo que lo trajo a almorzar. «Se llama Rodrigo y es una excelente persona». Rodrigo parecía un buen muchacho, respetuoso, trabajador, con metas claras en la vida.
Me alegré de que Carolina hubiera encontrado a alguien que la hiciera feliz. Se casaron en el 2008, una boda cara que yo financié trabajando horas extras durante 2 años. «Papá», me dijo Carolina mientras probaba vestidos de novia, «quiero que sea una boda hermosa, algo que mami habría aprobado». Y gastamos una fortuna en hacer realidad esa boda de ensueño que supuestamente Esperanza habría querido para su hija. Después de la boda, Carolina y Rodrigo se mudaron a un departamento en el centro de Tucumán. «Papá», me dijo Carolina, «ahora soy una mujer casada. Tengo que hacer mi vida independiente». Lo entendí perfectamente. Era natural que quisiera vivir con su marido, formar su propio hogar, comenzar una nueva etapa. El departamento que alquilaron era caro para los sueldos que tenían recién empezando sus carreras. Rodrigo trabajaba en una empresa de construcción como ingeniero junior, y Carolina había conseguido empleo en una clínica de salud mental, pero los dos sueldos juntos apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos del estilo de vida que querían llevar. «Papá», me dijo Carolina la primera semana después de la mudanza, «el departamento es hermoso, pero necesitamos algunas cosas básicas. ¿Me podés ayudar con la heladera?» Era lógico. Los recién casados necesitaban electrodomésticos para empezar su vida juntos. Le di la plata para la heladera sin dudar, pero la heladera fue solo el principio. La semana siguiente necesitaba ayuda para el lavarropas, el mes siguiente para el televisor, después para los muebles del living. Cada pedido venía acompañado de una explicación razonable sobre por qué era indispensable, y yo siempre encontraba la manera de ayudarla. «Papá», me explicaba Carolina cada vez que necesitaba dinero, «sabes que esto es temporal. Cuando Rodrigo y yo nos acomodemos económicamente, ya no vamos a necesitar tu ayuda». Y yo le creía. Era lógico que 2 profesionales jóvenes necesitaran tiempo para estabilizarse económicamente. Pero también empecé a notar que los gastos indispensables de Carolina incluían cosas que para mí eran lujos: cenas en restaurantes caros, ropa de marca, vacaciones en lugares exclusivos, productos de belleza costosos. «Papá», me decía cuando yo comentaba sobre esos gastos, «nosotros también tenemos derecho a disfrutar de la vida. No podemos vivir como monjes». Era una lógica que no podía rebatir. Efectivamente, Carolina y Rodrigo tenían derecho a disfrutar de sus sueldos. Pero me llamaba la atención que para los disfrutes siempre tenían dinero, pero para las necesidades básicas siempre necesitaban mi ayuda. Era como si hubieran dividido sus gastos en 2 categorías. Lo divertido lo pagaban ellos, lo aburrido lo pagaba papá. Cuando Carolina quedó embarazada de Matías en el 2009, las necesidades económicas se multiplicaron. «Papá», me dijo cuando me contó la noticia del embarazo, «vamos a necesitar tu ayuda más que nunca. Un bebé cuesta mucho dinero». Y tenía razón. Los bebés son caros. Pero me sorprendió que automáticamente asumiera que yo iba a financiar los gastos del bebé. Durante el embarazo, Carolina dejó de trabajar los últimos 2 meses por complicaciones menores. «Papá», me explicó, «el médico me recomendó reposo, así que voy a tener que dejar de cobrar un tiempo. ¿Me podés ayudar con los gastos?» Le di la plata, por supuesto. Quería que mi futura nieta naciera sana. Pero después del parto, Carolina decidió tomarse una licencia extendida para dedicarse completamente a la maternidad. La licencia de 3 meses se convirtió en 6, después en 1 año, después en una decisión permanente de no volver a trabajar. «Papá», me explicaba, «los primeros años de vida de un niño son fundamentales. No quiero que Matías vaya a una guardería. Quiero criarlo personalmente». Era una decisión respetable, pero que significaba que la familia iba a depender del sueldo de Rodrigo y de mi ayuda económica permanente. «Papá», me dijo Carolina, «cuando Matías empiece el colegio, yo voy a volver a trabajar». Pero cuando Matías cumplió 2 años, Carolina quedó embarazada de Valentina, y la vuelta al trabajo se postergó indefinidamente. «No puedo trabajar con 2 chicos pequeños», me explicaba Carolina. «Sale más caro pagar una niñera que lo que puedo ganar trabajando». Era una lógica económica razonable, pero que convertía mi ayuda de temporal en permanente. Ya no era ayuda para que se acomodaran económicamente.
Era subsidio para mantener el estilo de vida que habían elegido. También me convertí en el canguro oficial de la familia, algo que había empezado de manera ocasional, pero que se volvió una obligación semanal. «Papá», me decía Carolina, «Rodrigo y yo necesitamos salir solos de vez en cuando. ¿Podés quedarte con los chicos esta noche?» Al principio era una vez por mes, después una vez por semana, después varias veces por semana. Los pedidos de canguro siempre venían presentados como necesidades familiares importantes. «Papá, tenemos una cena de trabajo de Rodrigo. Papá, tenemos que ir a una boda. Papá, necesitamos tiempo de pareja». Nunca eran caprichos, siempre eran obligaciones ineludibles que requerían mi colaboración inmediata. Pero empecé a notar que cuando yo tenía planes, Carolina esperaba que los cancelara para cuidar a los chicos. «Papá, sé que habías dicho que ibas a salir con tus amigos, pero surgió algo importante. ¿Podés quedarte con los chicos?» Y yo siempre cancelaba mis planes. Siempre priorizaba las necesidades de mi hija sobre las mías. La actitud de Carolina hacia mis propios planes era reveladora de cómo me veía. ¿Qué planes podés tener que sean más importantes que cuidar a tus nietos?, me preguntaba cuando yo dudaba en cancelar algo. Era como si mis actividades fueran automáticamente menos importantes que las de ella por el solo hecho de ser jubilado. También empezó a criticar la manera en que yo interactuaba con mis propios nietos, como si yo fuera un empleado doméstico que necesitaba supervisión. «Papá, no les des tanta comida chatarra. Papá, Valentina no puede quedarse despierta hasta tan tarde. Papá, tenés que ser más firme con las reglas que yo establezco». Reglas que yo tenía que seguir, pero que nunca había participado en establecer. Carolina había decidido unilateralmente cómo tenían que ser criados sus hijos, y esperaba que yo funcionara como ejecutor de sus decisiones sin tener voz en las decisiones mismas. Era el canguro perfecto, disponible, gratuito y sin opinión propia. En el 2015, cuando me jubilé, Carolina vio mi jubilación como una oportunidad de tener ayuda a tiempo completo. «Papá», me dijo cuando le conté que me jubilaba, «qué bueno, ahora vas a tener más tiempo para ayudarnos». No me preguntó qué planes tenía para mi jubilación. Asumió automáticamente que mi tiempo libre iba a estar disponible para sus necesidades. «Papá, como ya no trabajás, podés venir a buscar a los chicos al colegio todos los días», me dijo como si fuera la decisión más lógica del mundo. «A mí me queda lejos, y vos ahora tenés tiempo». Mi jubilación se había convertido en la solución a todos los problemas logísticos de Carolina, y así empezó mi segunda carrera como abuelo a tiempo completo. Todos los días a las 3 de la tarde iba a buscar a Matías y Valentina al colegio. Los traía a mi casa, les daba la merienda, los ayudaba con las tareas. Jugaba con ellos hasta que Carolina venía a buscarlos después del trabajo de Rodrigo. Era una rutina que inicialmente me gustaba. Me encantaba pasar tiempo con mis nietos, conocer sus personalidades, ser parte importante de su crecimiento diario. Pero de a poco me di cuenta de que mi vida se había reducido a estar disponible para las necesidades de mi hija. Ya no tenía tiempo para mis propios intereses, mis propios amigos, mis propias actividades. En el 2010 nació mi primer nieto, Matías, la primera vez que fui abuelo, el día más feliz de mi vida desde la muerte de Esperanza. «Papá», me dijo Carolina con el bebé en brazos, «conocé a tu nieto. Matías va a tener el mejor abuelo del mundo». Y yo estaba decidido a hacerlo. Estaba decidido a darle a mi nieto todo el amor que había dado a su madre. Pero ser abuelo también significaba nuevos gastos que Carolina consideraba obvios que yo tenía que asumir. Cuna, cochecito, ropita de recién nacido, pañales, leche, médicos particulares para el bebé. «Papá», me explicaba Carolina, «Matías es tu nieto. Es natural que quieras lo mejor para él». Y yo daba todo lo que me pedía porque efectivamente quería lo mejor para mi nieto. 2 años después nació Valentina, mi nieta. Otra alegría inmensa para mi corazón de abuelo solitario. «Papá», me dijo Carolina, «ahora tenés 2 nietos para malcriar». Era verdad. Matías y Valentina se habían convertido en los motores de mi vida. Trabajaba para poder darles todo lo que necesitaban y más. También me convertí en el canguro oficial de la familia. Carolina me llamaba cada vez que necesitaba que cuidara a los chicos.
para salir con amigas, para ir al cine con Rodrigo, para hacer compras sin que los niños la molestaran, para cualquier plan que no incluía niños. «Papá, ¿podés venir a cuidar a los chicos esta tarde? Tengo cosas importantes que hacer». Yo siempre decía que sí. Siempre cancelaba mis planes, mis compromisos, mi descanso para ir a cuidar a mis nietos cuando Carolina me lo pedía. «Abuelo», me decía Matías cuando llegaba a cuidarlos, «qué bueno que viniste. Mami dice que vamos a jugar toda la tarde». Y efectivamente jugábamos, cocinábamos juntos, hacíamos tareas, veíamos películas. Pero había algo que me molestaba en la actitud de Carolina. Nunca me pedía que cuidara a los chicos, me informaba que tenía que hacerlo. «Papá, el sábado necesito que vengas a las 3 porque tengo una reunión de trabajo». O «Papá, mañana tengo que salir temprano, así que venía a las 7 a preparar el desayuno de los chicos». Nunca era «podés», siempre era «necesito que». También empezó a criticar la manera en que yo cuidaba a mis propios nietos. «Papá, no le des tantos dulces a Matías». «Papá, Valentina no puede quedarse despierta hasta tan tarde». «Papá, los chicos tienen rutinas que tenés que respetar». Era como si yo fuera el empleado doméstico, no el abuelo que estaba haciendo un favor. En el 2015 me jubilé después de 45 años trabajando como mecánico. Mi plan era descansar un poco, hacer las cosas que siempre había postergado por trabajar, tal vez viajar a conocer lugares que nunca había tenido tiempo de visitar. «Papá», me dijo Carolina cuando le conté de mi jubilación, «qué bueno, ahora vas a tener más tiempo para ayudarme con los chicos, más tiempo para ayudarla». Resulta que mi jubilación no era una oportunidad para que yo descansara, sino una oportunidad para que Carolina tuviera un canguro disponible tiempo completo. «Papá, como ya no trabajás, podés venir a buscar a los chicos al colegio todos los días. A mí se me complica mucho salir de la clínica a esa hora». Y así empezó mi segunda carrera como abuelo chofer, cocinero, maestro particular y niñera a tiempo completo. Todos los días a las 3 de la tarde iba a buscar a Matías y Valentina al colegio. Los traía a mi casa, les daba la merienda, los ayudaba con las tareas. Jugaba con ellos hasta que Carolina venía a buscarlos después del trabajo. Los fines de semana también eran míos. «Papá, Rodrigo y yo necesitamos tiempo para nosotros como pareja. Te podés quedar con los chicos el sábado hasta tarde. Vamos a ir a cenar y después tal vez al cine». Y yo me quedaba con los chicos, por supuesto, pero empezaba a sentir que mi vida se había reducido a estar disponible para las necesidades de mi hija. No me malentiendas, amaba a mis nietos con locura. Disfrutaba cada momento que pasaba con ellos. Pero me molestaba la actitud de Carolina de dar por sentado que yo iba a estar siempre disponible sin importar qué otros planes tuviera. Como si mi vida fuera secundaria a la de ella. Un día traté de hablar con Carolina sobre este tema. «Hija», le dije, «me encanta cuidar a los chicos, pero me gustaría que me consultaras antes de asumir que estoy disponible. A veces tengo cosas que hacer». Su respuesta me dejó helado. «¿Qué cosas podés tener que hacer, papá? Vos estás jubilado. No tenés compromisos importantes». No tenía compromisos importantes. Según Carolina, un jubilado de 70 años no podía tener planes propios, intereses personales, vida social. Mi única función era estar disponible para cuando ella me necesitara. Era una actitud que me dolía profundamente, pero que toleré porque pensé que eventualmente iba a cambiar. En el 2018 empecé a tener algunos problemas de salud, presión alta, diabetes, dolores articulares, nada grave, pero cosas que requerían controles médicos regulares y cuidados especiales. «Papá», me dijo Carolina cuando le conté sobre mis estudios médicos, «tenés que cuidarte, pero por favor organiza los turnos de manera que no interfieran con los horarios de los chicos. Organizar mi salud para que no interfiriera con los horarios de mis nietos». Era el colmo del egoísmo disfrazado de preocupación familiar. Carolina no se preocupaba por mi salud, se preocupaba por cómo mi salud podía afectar su conveniencia personal. El 2022 fue un año particularmente difícil para mi salud. Tuve que internalizarme 2 veces por complicaciones relacionadas con la diabetes. Cada internación duraba una semana,
y Carolina se quejaba porque tenía que buscar otras opciones para el cuidado de los chicos. «Papá, esto me está complicando mucho la vida», me decía desde el hospital. «¿No podés coordinar mejor con los médicos? Coordinar mejor mis emergencias médicas». Era increíble la falta de empatía que había desarrollado mi hija. Estaba tan acostumbrada a que yo estuviera siempre disponible para ella, que cualquier cosa que interfiriera con esa disponibilidad la molestaba, incluso mi propia salud. Pero el punto de quiebre llegó el jueves de agosto que te conté al principio. Los estudios que me había programado el médico eran para descartar un posible problema en el corazón. Los electrocardiogramas habían mostrado irregularidades que requerían estudios más profundos de manera urgente. «Don Claudio», me había dicho el cardiólogo, «no podemos postergar estos estudios. Necesito descartar algunas posibilidades serias». Cuando llamé a Carolina para explicarle que no iba a poder cuidar a los chicos ese fin de semana porque tenía estudios médicos urgentes, esperaba comprensión y apoyo. Esperaba que me preguntara qué tipo de estudios, si estaba preocupado, si necesitaba que me acompañara. En cambio, recibí la reacción más egoísta que había visto en mi vida. «¿Y qué querés que haga? ¿Que cancele compromisos importantes por tus achaques de viejo? Viejo, no eres mi prioridad». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me hicieron entender que después de 71 años de sacrificios por mi hija, después de criarla sola durante 18 años, después de financiar toda su educación y su boda, después de ser su apoyo incondicional durante toda su vida adulta, yo no era su prioridad. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en el sillón donde antes me sentaba con esperanza a planificar el futuro de Carolina, y tomé la decisión más difícil de mi vida como padre. Si yo no era la prioridad de mi hija, entonces ella tampoco iba a ser la mía. Si mi salud era menos importante que sus compromisos sociales, entonces sus problemas iban a ser menos importantes que mi bienestar. Al día siguiente, fui a hacerme los estudios médicos que tanto había molestado a Carolina. Los resultados fueron tranquilizadores. No había problemas cardíacos serios, solo algunas arritmias menores que se podían controlar con medicación. Pero durante las horas que estuve en el hospital, pensé mucho en la conversación del día anterior. También cambié mi número de teléfono ese día. No le avisé a Carolina. Quería ver cuánto tiempo tardaba en darse cuenta de que no podía comunicarse conmigo. Quería ver si se preocupaba por mi bienestar o si solo se preocupaba cuando me necesitaba para algo. El sábado por la mañana, Carolina debe haber tratado de llamarme para confirmar los horarios de la boda. El teléfono le habrá dado ocupado o fuera de servicio. Probablemente pensó que era un problema técnico temporario. Tal vez hasta se alegró de no tener que lidiar con los achaques del viejo ese día. El domingo por la mañana, cuando Carolina se dio cuenta de que no podía localizarme desde hacía 2 días, probablemente empezó a preocuparse. No por mi salud, sino porque necesitaba que cuidara a los chicos para ir a trabajar el lunes. Debe haber llamado 100 veces a mi número viejo sin obtener respuesta. El lunes por la tarde, según me contó después mi vecino, don Ramón, Carolina vino a golpear la puerta de mi casa. Yo no estaba. Había decidido pasar unos días en las sierras de Córdoba, en una cabaña que alquilé para reflexionar sobre mi vida y mis decisiones. Era la primera vez en años que hacía algo solo para mí, sin consultar los horarios de mis nietos o los compromisos de mi hija. «Don Ramón», le preguntó Carolina a mi vecino, «¿vio a mi papá? No puedo localizarlo desde el viernes». Don Ramón, que sabía toda la historia porque había visto durante años cómo Carolina abusaba de mi disponibilidad, le dijo que no sabía dónde estaba yo. «Debe haber salido de viaje», le dijo. «Don Claudio se lo merecía después de tantos años cuidando nietos». Carolina empezó a desesperarse cuando se dio cuenta de que no tenía manera de contactarme y que iba a tener que arreglársela sola con los chicos. Por primera vez en años, tuvo que faltar al trabajo para cuidar a sus propios hijos. Tuvo que cancelar compromisos porque no tenía niñera disponible. Tuvo que pedirle ayuda a amigas y vecinos para cubrir las responsabilidades que siempre había delegado en mí. El martes por la tarde fue a la policía a denunciar mi desaparición.
Mi papá tiene 71 años y hace 5 días que no sabemos nada de él, les dijo a los oficiales. Estoy muy preocupada porque tiene problemas de salud. Problemas de salud que a ella no le habían importado el jueves anterior, cuando le dije que tenía estudios urgentes. La policía le explicó que un adulto mayor tiene derecho a irse de viaje sin avisar, que no constituía una desaparición hasta pasados más días, y que si yo tenía problemas de salud graves, tendría que haber evidencias de que estaba en riesgo. Señora, le dijo el oficial, ¿discutieron por algo antes de que se fuera? A veces las personas mayores se van cuando se sienten rechazadas por la familia. Esa pregunta debe haber sido como una puñalada para Carolina. Porque efectivamente habíamos discutido, y efectivamente yo me había ido porque me había sentido rechazado. El oficial había dado en el clavo sin conocer los detalles de nuestra conversación telefónica. El miércoles Carolina empezó a llamar a hospitales preguntando si habían internado a un hombre de 71 años con mi nombre. También llamó a la morgue para verificar si había habido accidentes fatales. Debe haber sido muy angustiante para ella imaginar que algo malo me había pasado, especialmente sabiendo que nuestras últimas palabras habían sido crueles. Pero lo más revelador de esos días no fue la angustia que sintió Carolina, sino los problemas prácticos que enfrentó cuando se dio cuenta de que toda su vida estaba organizada alrededor de mi disponibilidad. El lunes tuvo que faltar al trabajo por primera vez en años cuando no pudo localizarme para buscar a los chicos al colegio. El martes tuvo que contratar una niñera de emergencia que le costó 200 pesos por día. El miércoles se dio cuenta de que no sabía cuáles eran las rutinas específicas de sus propios hijos después del colegio. El jueves tuvo que cancelar una cita médica importante porque no tenía quien cuidara a los chicos. Durante esos días, Carolina empezó a hacer cuentas sobre cuánto dinero le había estado ahorrando mi ayuda gratuita. También se dio cuenta de que había cancelado automáticamente varios planes sin consultarme si estaba disponible. Era revelador que hasta en mi ausencia siguiera asumiendo que yo iba a estar disponible. El viernes, Carolina se sentó con Rodrigo a hacer una lista de todas las cosas que yo hacía por su familia. La lista ocupó 2 páginas. Buscar a los chicos, cuidarlos, ayudarlos con las tareas, llevarlos al médico, cuidarlos los fines de semana, hacer de chofer, ayudar con gastos. Rodrigo, le dijo mientras leían la lista, mi papá básicamente funciona como un empleado doméstico full-time para nosotros. También se dio cuenta de que los chicos tenían una relación más cercana conmigo que con sus propios padres en algunos aspectos. Carolina no sabía cuál era la materia favorita de Matías, pero yo sí. No conocía a los amigos de Valentina, pero yo sí. Había tercerizado en mí no solo el cuidado de sus hijos, sino también el conocimiento íntimo de sus personalidades. El jueves, exactamente una semana después de nuestra discusión telefónica, decidí volver a casa. Había tenido una semana maravillosa en las sierras, caminatas matutinas, lecturas al sol, conversaciones con otros huéspedes de la cabaña, comidas tranquilas, noches de sueño reparador. Por primera vez en años había vivido para mí mismo, sin horarios impuestos por otros, sin responsabilidades que no había elegido. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré más de 50 mensajes de voz en el teléfono fijo y varias notas desesperadas que Carolina había dejado debajo de la puerta. Los mensajes empezaban con molestia. «Papá, llámame urgente, necesito que cuides a los chicos». Pasaban por preocupación. «Papá, estoy muy angustiada, no sé dónde estás». Y terminaban en pánico. «Papá, por favor, comunicante, estoy desesperada». Media hora después de llegar a casa, Carolina apareció en mi puerta con los ojos rojos de haber llorado y una cara de alivio mezclada con bronca que nunca le había visto. «¿Dónde estuviste?», me preguntó apenas abrí la puerta. «Estuve a punto de volverme loca buscándote. Pensé que te había pasado algo terrible». Le expliqué que había estado de vacaciones en las sierras, que había decidido tomarme unos días para mí después de nuestra conversación del jueves anterior. «¿Vacaciones?», me preguntó como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Por qué no me avisaste? ¿Sabes la angustia que pasé? ¿Sabes los problemas que me causaste?» Los problemas que le había causado. Era increíble que incluso en un momento como ese,
Cuando acababa de descubrir que no había muerto en un accidente, Carolina seguía pensando en cómo mi ausencia la había afectado a ella. No me preguntó si había estado bien, si había disfrutado el viaje, si había resuelto los problemas que me llevaron a irme. Solo le importaba cómo mi decisión había complicado su vida. Le expliqué que durante esa semana había reflexionado mucho sobre nuestra relación, sobre la conversación que habíamos tenido el jueves anterior, sobre sus palabras exactas. «Carolina», le dije, «vos me dijiste que yo no era tu prioridad». Bueno, decidí actuar en consecuencia. Su cara cambió completamente cuando le recordé lo que había dicho. «Papá, yo no quise decir eso», me respondió con una voz mucho más suave. Estaba estresada, nerviosa por la boda importante. No pensé lo que estaba diciendo. Le expliqué que el estrés no justificaba la crueldad, que las palabras dichas en momentos difíciles suelen ser las más honestas, que su reacción había sido muy reveladora de sus verdaderos sentimientos hacia mí. «Papá, perdóname», me dijo empezando a llorar. «Esta semana sin vos me hizo dar cuenta de todo lo que haces por nosotros. Me di cuenta de lo egoísta que he sido». Era la primera vez que Carolina reconocía su egoísmo, la primera vez que admitía que había estado abusando de mi generosidad. Le pregunté qué específicamente había descubierto durante mi ausencia. «Papá», me dijo, «tuve que faltar al trabajo 3 días porque no tenía quien cuidara a los chicos. Tuve que pagarle a una niñera 200 pesos por día. Tuve que cancelar planes importantes. Me di cuenta de que toda mi vida estaba organizada alrededor de tu disponibilidad». También me contó que los chicos habían extrañado mucho al abuelo. «¿Dónde está el abuelo?», le preguntaban todos los días. «¿Por qué no viene a buscarnos al colegio? ¿Está enojado con nosotros?». Carolina había tenido que explicarles que el abuelo se había ido de viaje, pero los chicos no entendían por qué no les había avisado antes. «Papá», me dijo Carolina esa tarde, «quiero que sepas que entendí el mensaje. Entendí que no puedo seguir dando por sentado tu ayuda. Entendí que vos también tenés derecho a tener vida propia». Era exactamente lo que yo había esperado que entendiera, pero que nunca pensé que iba a entender sin una lección tan drástica. Le expliqué que mi desaparición no había sido para castigarla, sino para demostrarle algo importante. «Carolina», le dije, «yo siempre voy a estar disponible para ayudarte cuando realmente me necesites, pero tiene que haber respeto mutuo, tiene que haber consideración por mis circunstancias, y sobre todo, nunca más me digas que no soy tu prioridad». Carolina me pidió perdón una y otra vez esa tarde. Me prometió que las cosas iban a cambiar, que iba a valorar más mi ayuda, que nunca más iba a dar por sentado mi disponibilidad. «Papá», me dijo, «esta semana aprendí que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Casi te pierdo por mi egoísmo». Los meses siguientes fueron muy diferentes. Carolina empezó a preguntarme si podía ayudarla en lugar de informarme que necesitaba mi ayuda. Empezó a respetar mis turnos médicos y mis planes personales. Cuando le decía que no podía cuidar a los chicos por algún motivo, aceptaba mi negativa sin discutir. También empezó a valorar más los momentos que pasábamos juntos. «Papá», me dijo un domingo que vino a almorzar con los chicos, «me di cuenta de que antes solo te llamaba cuando necesitaba algo. Ahora quiero llamarte también solo para saber cómo estás». Era el tipo de atención que siempre había esperado de mi hija. Los chicos también notaron el cambio en la relación entre su mamá y su abuelo. «Mami», le dijo Matías un día, «ahora tratas mejor al abuelo. Antes le gritabas por teléfono y ahora le hablas lindo». Era increíble que un niño de 13 años hubiera observado el cambio en la dinámica familiar. Carolina también empezó a contratarle más seguido a la niñera para que yo pudiera tener tiempo libre. «Papá», me decía, «sé que te gusta cuidar a los chicos, pero también sé que necesitas tiempo para vos. Voy a buscar otras opciones para cuando yo no pueda cuidarlos». Un año después de mi desaparición, Carolina organizó una cena para celebrar mi cumpleaños número 72. «Papá», me dijo esa noche frente a toda la familia, «quiero pedirte perdón públicamente por todos los años que no valoré todo lo que hacías por nosotros, y quiero prometerte que nunca más vas a sentir que no sos importante en mi vida». También me regaló un álbum de fotos con imágenes de todos los momentos importantes que habíamos compartido. En la primera página había una carta escrita a mano que decía:
para el papá que siempre fue mi prioridad, aunque yo haya tardado mucho tiempo en entender que él también tenía que ser mi prioridad. Gracias por enseñarme esta lección de la manera más amorosa posible. Hoy, 2 años después de esa llamada telefónica que cambió nuestra relación para siempre, puedo decir que tengo la hija que siempre quise tener. Una hija que me valora, que me respeta, que considera mis necesidades además de las suyas. Una hija que aprendió que el amor familiar tiene que ser recíproco para ser verdadero. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de palabras hirientes, desapariciones estratégicas y reconciliaciones necesarias, quiero que sepas algo muy importante. A veces los hijos necesitan perder temporalmente a sus padres para entender lo que realmente significan en sus vidas. No estoy diciendo que hay que desaparecer para que te valoren. Estoy diciendo que a veces hay que poner límites firmes para que las personas que amamos entiendan que nuestro amor no es infinito e incondicional, que nosotros también tenemos sentimientos, necesidades, dignidad. Si tu hijo o tu hija te está tratando como si fueras un empleado doméstico en lugar de un padre, si están dando por sentado tu ayuda sin mostrar gratitud, si te están diciendo que no eres su prioridad, tal vez es momento de demostrarles lo que se siente vivir sin tu apoyo. No lo hagas por venganza, hazlo por amor. Hazlo para enseñarles que las relaciones familiares requieren respeto mutuo. Hazlo para que aprendan a valorar lo que tienen antes de que sea demasiado tarde. La familia que realmente te ama va a entender la lección y va a cambiar. La familia que no te ama de verdad, bueno, tal vez es mejor que lo sepas ahora antes que cuando realmente seas viejo y vulnerable. ¿Y vos? ¿Tus hijos te tratan con el respeto que mereces? ¿Te valoran o solo te buscan cuando necesitan algo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Porque al final, el amor que no se valora es amor que se desperdicia, y la vida es muy corta para desperdiciar amor.